En una cena familiar, mis padres me echaron. «No te estás comportando como un hombre», dijo papá. Me reí, dejé de pagar por mi hermana por completo y me fui. Una semana después, mi hermana se estaba volviendo loca. Las cenas familiares en casa de mis padres siempre habían sido una trampa. Me atraían con la promesa de una buena comida, pero tan pronto como me sentaba, siempre era lo mismo. Alguna nueva crisis que involucraba a mi hermana Isabelle, como necesitaba dar un paso al frente y solucionarla. Casi no fui esa noche. Había estado esquivando las llamadas de mi madre toda la semana, sabiendo ya lo que quería, pero ella no cejaba. «Solo necesitamos tener una charla familiar». Era el código para John: «Dale a Isabelle lo que quiere». Debería haberla ignorado. Cuando entré, la escena me resultó dolorosamente familiar. Mi madre estaba preocupada por la mesa. Mi padre apenas me reconoció y Isabelle estaba sentada con una copa de vino, hojeando su teléfono como si fuera una invitada en un restaurante caro. Hicimos los trámites habituales. Como me iba en el trabajo, no es que realmente les importara. Como Isabelle había estado tan agotada últimamente, como mis padres estaban tan orgullosos de ella. Y luego, justo en el momento justo, dejó caer la verdadera razón por la que estábamos todos allí. «Entonces, he decidido que es hora de comenzar mi propio negocio», anunció Isabelle, agitando su vino como si ya fuera una poderosa directora ejecutiva. Mi madre se encendió. «Oh, cariño, eso es maravilloso. Continúe comiendo». «¿Qué tipo de negocio?», yo pregunté. «Una boutique de moda de lujo, algo exclusivo, de alta gama». Casi me ahogo. Isabelle nunca había trabajado durante más de 6 meses y ahora quería dirigir un negocio. Mi padre se aclaró la garganta. «Hemos hablado, John, y todos estamos de acuerdo en que esta es una gran oportunidad para que ayudes a tu hermana». Dejé mi tenedor. «¿Ayudarla? ¿Cómo?». Mi madre sonrió, como si me estuviera diciendo algo obvio. «Creemos que la mejor solución es que vendas tu negocio. Ya has ganado suficiente dinero. Siempre puedes empezar algo nuevo. Pero Isabelle necesita una oportunidad». La miré fijamente. «¿Crees que debería vender mi empresa para que Isabelle pueda abrir una boutique?». Isabelle se burló. «No es una boutique cualquiera, sino una marca de moda de alta gama. Tengo mucho ojo para el estilo y sé que será enorme». Negué con la cabeza. «No tienes experiencia en negocios». Ella puso los ojos en blanco. «Aprenderé. Renunciaste a tus últimos 3 trabajos porque te aburriste. Esto es diferente». Mi padre se inclinó hacia adelante. «John, no estarías donde estás sin esta familia. Te criamos para tener éxito. Es hora de que devuelvas algo». Los miré. Mi madre asintió con la cabeza. Mi padre ya estaba decepcionado de mí e Isabelle parecía engreída, como si ya hubiera ganado. «Exhalé. No». Silencio. El rostro de Isabelle se contrajo. «¿Qué quieres decir con que no?». «Quiero decir que no. Construí mi negocio de la nada. Trabajé duro durante años. No voy a tirar eso a la basura para que puedas jugar a disfrazarte durante unos meses antes de que te aburras y pases a otra cosa». Mi madre jadeó. «John, no seas cruel». La expresión de mi padre se endureció. «No estás actuando como un hombre». Me reí. «¿Por qué no dejaré que me haga sentir culpable? ¿Por qué no sacrificaré todo solo para que Isabelle pueda pretender ser una empresaria?». Se puso de pie. «No perteneces aquí. Si no apoyas a tu familia, lárgate». Miré a mi madre. Ella ni siquiera me miró. Isabelle simplemente se recostó con los brazos cruzados, contenta. «Bien». Saqué mi billetera, saqué la tarjeta de crédito que había usado para pagar los gastos de Isabelle, su alquiler, su auto, sus interminables compras, y la dejé sobre la mesa. «Ya terminé. Descúbrelo tú mismo». Y salí. Esperaba una reacción violenta, una llamada telefónica culpable de mi madre, un mensaje de texto enojado de Isabelle. ¿Pero qué pasó después? Nunca lo vi venir. Los primeros días después de esa cena fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Nada de llamadas telefónicas enojadas. Sin mensajes de texto que te hagan sentir culpable. Ni siquiera un correo electrónico pasivo-agresivo de mi madre. La había cortado económicamente y aún así nada. Debería haberlo sabido mejor. El 5.º día recibí una llamada de mi banco. Una alerta de fraude. «Señor Carter, hemos notado alguna actividad inusual en su cuenta. Una serie de transacciones importantes han sido marcadas como posible fraude». Mi estómago se hundió. «¿Qué tipo de transacciones?». «Varias compras en minoristas de moda de alta gama,
un par de tiendas de muebles de lujo y un intento de transferencia bancaria de $155,000. Ni siquiera tuve que adivinar. ¿Autorizar algo de eso? Dije ya apretando mi mandíbula. Lo descubrimos. Los cargos se realizaron en una tarjeta que fue desactivada recientemente. Me quedé helado. Espera, ¿desactivado? Sí, una tarjeta de crédito que fue cancelada hace 5 días. Fue entonces cuando me di cuenta. Isabel había seguido usando mi tarjeta después de que me fui, de alguna manera. Colgué y revisé mis declaraciones. Efectivamente, allí estaba. Miles de dólares en compras, todo en esos 5 días, en la misma tarjeta que había dejado físicamente en la mesa del comedor de mis padres. Llamé a Isabel directamente al correo de voz. Llamé a mi madre y no hubo respuesta. Fui directo a casa de mis padres. Cuando mi madre abrió la puerta, parecía molesta, como si yo fuera un vendedor que le hacía perder el tiempo. John, ¿qué estás haciendo aquí? Entré. ¿Dónde está Isabel? Mi padre entró en la habitación con los brazos cruzados. Ella está ocupada. Apuesto a que lo es. ¿Te dijo que me robó? Mi madre frunció el ceño. John, no seas dramático. ¿Dramático? Saqué mi teléfono y le mostré los cargos bancarios. De alguna manera ella siguió usando mi tarjeta de crédito después de que la cancelé. Isabel acaba de entrar, sosteniendo una taza de café como si fuera una conversación informal matutina. Ella apenas me miró. Oh, relájate. No es que estés arruinado. La miré fijamente. ¿Cómo usaste la tarjeta? Lo dejé aquí. Ella sonrió. Lo memoricé. Sentí que mi presión arterial aumentaba. Memorizaste el número de mi tarjeta. Tomó un lento sorbo de su café. Bueno, sí. Tenía la sensación de que harías algo egoísta como aislarme, así que lo planeé con anticipación. Miré a mis padres, esperando que dijeran algo, cualquier cosa, pero mi padre solo suspiró, como si yo fuera la irrazonable. Ella es tu hermana, John. ¿Crees que vale la pena arruinar tu relación por un poco de dinero? Me reí. En realidad se rió. Ella me robó y actúas como si yo debería aceptarlo. Mi madre agitó la mano con desdén. No es robar, querida. Antes siempre pagabas por las cosas. ¿Cuál es la diferencia? Pasé una mano por mi cara. La diferencia es que te dije que ya había terminado. Isabel puso los ojos en blanco. Dios mío, no es tan grave. Me volví hacia ella. Intentaste transferirte 15 de los grandes. Ella se encogió de hombros. Lo recuperarás. Ya terminé. Absolutamente hecho. Estoy enunciando esto como un fraude. Eso borró la sonrisa de su rostro. ¿Qué? Llamaré al banco y denunciaré esto como fraude. Presentaré cargos si es necesario. Mi madre jadeó. John, ella es familia. Mi padre negó con la cabeza. No te atreverías. Levanté mi teléfono. Mírame. Y fue entonces cuando Isabel perdió los estribos. Ella se abalanzó sobre mí en modo de colapso total, gritando, maldiciendo, llamándome todos los nombres del libro. Mi mamá la agarró y trató de calmarla. Mi padre me gritó como si yo fuera el problema. No me quede. Me di la vuelta. Salí y fui directamente al banco. Presenté el reclamo por fraude y ese debería haber sido el final. Pero Isabel, ella no había terminado. Ella recién estaba comenzando. Pensé que denunciar el engaño sería el final. Pensé que Isabel tendría su pequeño berrinche. Mis padres me harían algunas llamadas telefónicas que me harían sentir culpable. Finalmente, se darían cuenta de que no iba a ceder. Subestimé hasta dónde llegaría Isabel si no conseguía lo que quería. A la mañana siguiente, me desperté con más de 50 llamadas perdidas y docenas de mensajes de texto de mi mamá, mi papá y, por supuesto, Isabel. Pero los peores no fueron de ellos, sino de mis socios comerciales. Juan, ¿qué está pasando? Amigo, ¿es esto cierto? Llámame lo antes posible. No tenía idea de qué estaban hablando. Entonces lo vi. Isabel se había vuelto nuclear. Ella recurrió a las redes sociales y publicó una historia larga y dramática sobre cómo yo era un tramposo, cómo le robaba a mi propia familia y cómo abusaba de mi poder para arruinar su vida. Y de alguna manera se volvió viral. Sus seguidores, en su mayoría otros influencers titulados que prosperaban con el drama, se lo comieron. No les interesaban los hechos, solo la historia más impactante. El hermano rico y egoísta se niega a ayudar a la hermana que lucha. Comenzaron a bombardear la página de mi empresa con reseñas falsas, llamándome ladrón,
Fraude y persona horrible. Mi teléfono seguía sonando. Llamadas de clientes, correos electrónicos de inversores. Llamé a Isabelle directamente al correo de voz. Llamé a mi madre y ella contestó con la voz llena de falsa preocupación. John, realmente lastimaste a tu hermana. No podía creerlo. La estás defendiendo después de que ella me robó. Ella simplemente está molesta. Querida, tú. Debería haberlo tomado en privado. Debería haberlo tomado en privado. Ella es quien lo hizo público. La voz de mi padre se escuchó en la línea. Avergüenzas a la familia, John. Quita la publicación, arréglala y discúlpate. Casi tiro mi teléfono al suelo. ¿Disculparse? De hecho, cometió fraude con tarjetas de crédito. Por parte de mi madre, cariño, sé razonable. Solo dale a Isabelle lo que quiere para que podamos dejar esto atrás. Colgué. Tenía trabajo que hacer, controlar los daños. Primero llamé a mi abogado. Me dijo que me mantuviera alejado de las redes sociales, que lo dejara manejar la demanda por fraude y, si fuera necesario, demandar a Isabelle por difamación. Eso sonaba bien en teoría, pero en el mundo real el daño ya estaba hecho. Al mediodía, el nombre de mi empresa había sido arrastrado por el barro. Los inversores estaban nerviosos y los clientes potenciales retrocedían. Mi equipo luchó por las relaciones públicas. Pero no importa cuántas declaraciones publicáramos, Internet ya había elegido su villano. Fue entonces cuando me di cuenta, Isabelle no solo era egoísta, sino que también era peligrosa. Pensé que estaba preparado para la rabieta de Isabelle, pero no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Al mediodía, la reputación de mi empresa estaba en caída libre. Los clientes estaban abandonando acuerdos, mis socios comerciales estaban entrando en pánico y nuestro equipo de relaciones públicas luchaba por contrarrestar la avalancha de críticas negativas falsas. La ridícula y triste historia de Isabelle sobre su hermano malvado que le robó a su propia familia se había extendido como la pólvora. Pensé que ese era el fondo. Entonces la policía me llamó. Señor Carter, soy el oficial Daniels de la Unidad de Delitos Financieros. Necesitamos hablar con usted sobre una denuncia de fraude que se ha presentado en su contra. Casi se me cae el teléfono. ¿Una denuncia de fraude contra mí? Sí, señor. Un miembro de su familia lo ha denunciado por robo de identidad y fraude financiero. Sentí que mi presión arterial aumentaba. Isabelle no solo había mentido en línea, había acudido a la policía y me había denunciado por fraude. Conduje directamente a la comisaría, me reuní con el detective asignado al caso y dejé todas las pruebas sobre su escritorio. Extractos bancarios, informes de fraude, historiales de transacciones. Afortunadamente, ya había presentado mi propia denuncia por fraude ante mi banco, por lo que mi abogado tenía todo listo. El detective frunció el ceño mientras hojeaba los documentos. Esto pinta un panorama muy diferente de lo que nos dijeron. No es broma, murmuré. Suspiró. Investigaremos más a fondo. Mientras tanto, te recomiendo encarecidamente que cortes todo contacto con tu hermana. Como si no lo hubiera probado ya. Salí de la estación enojado. Isabelle no tenía intención de detenerse. Si estaba dispuesta a llamar a la policía, ¿qué más estaba haciendo? Tuve que detenerla. Y entonces, de la nada, recibí un mensaje de alguien que nunca esperé. Mía. Ella era una de las viejas amigas de Isabelle, alguien a quien había visto en eventos familiares pero con quien nunca había hablado. Su mensaje fue breve. Hola John, sé que no hablamos, pero necesito decirte algo sobre Isabelle. Dudé. ¿Fue esto una trampa? Antes de que pudiera responder, me envió una captura de pantalla. Un chat grupal privado. Isabelle y sus amigos influencers. Y en el Isabelle lo había escrito todo. Él realmente piensa que hablo en serio. Mi pequeña queja de estafa es solo una táctica de miedo. Incluso si no funciona, arruinará su reputación durante meses. No tendrá más remedio que pagarme. Sentí una oleada de fría ira. Luego otro mensaje de Mía. Ha estado alardeando de ello durante días. Literalmente dijo que está probando hasta dónde puede llegar porque sabe que tus padres la defenderán sin importar nada. Eso fue todo. La tuve. Ella pensó que podía quemar mi vida hasta los cimientos y marcharse. Ella no tenía idea de lo que se avecinaba. Me quedé mirando las capturas de pantalla, con el pulso acelerado. Esto era todo. La prueba de que Isabelle había mentido, manipulado y utilizado a la policía como arma para extorsionarme. Inmediatamente llamé a mi abogado. Tengo pruebas contundentes de que el informe de fraude de Isabelle era falso. Capturas de pantalla de ella admitiendo que está haciendo esto para arruinar mi reputación. ¿Cuál es nuestro próximo paso?
Ni siquiera dudó. Pasamos a la ofensiva. Y eso es exactamente lo que hice. Primero, mi abogado envió todo al detective que llevaba el caso, las capturas de pantalla de mía, mi informe de fraude y una contrademanda formal contra Isabelle por presentar un informe policial falso. El detective me llamó al cabo de una hora. Esto lo cambia todo. Vamos a abandonar la investigación en su contra. Inmediatamente, eso no fue todo. Presentar un informe falso era un delito. Isabelle acababa de incriminarse a sí misma. Pregunté si la iban a arrestar. El detective dijo que era posible, pero que al menos la traerían para interrogarla. Sonreí. Como ella no tuvo ningún problema en arrastrarme por el barro en público, decidí devolverle el favor. Envié las capturas de pantalla a mi equipo de relaciones públicas y dejé que ellos se encargaran de las consecuencias. Redactaron una declaración exponiendo las mentiras de Isabelle. Cómo me había robado, cometido fraude y luego tratado de incriminarme para forzar un pago. Entonces lo solté. Sin emoción, sin drama, solo evidencia fría y contundente. E Internet se volvió loco. Las mismas personas que me atacaron antes ahora se volvieron contra Isabelle. Sus amigos influencers comenzaron a borrar sus comentarios. Algunos incluso me enviaron mensajes, intentando dar marcha atrás. No tenía idea de que estaba mintiendo. Lo siento mucho, debería haber preguntado por tu lado primero. Los propios seguidores de Isabelle comenzaron a llamarla fraude. En cuestión de horas, sus redes sociales explotaron. Intentó controlar los daños publicando un vídeo tembloroso de ella misma, fingiendo llorar. Estaba simplemente emocionado. No era mi intención que llegara tan lejos. Nadie lo compró. Las marcas con las que trabajaba la abandonaron. La gente empezó a indagar en su pasado y descubrió que ella había hecho cosas similares antes. Su influencia, desaparecido. Su carrera, muerto. Mi último movimiento, borra a Isabelle de mi vida. Me comuniqué con mi banco y agregué alertas de fraude para asegurarme de que nunca más hiciera este truco. Bloqueé a mis padres. Como era de esperar, me llamaron y me rogaron que hiciera las cosas bien. John, arruinaste la vida de tu hermana. Ella está luchando. Ten un poco de compasión. Solo me reí. Ella se hizo esto a sí misma. Luego colgué. Y así, fui libre. Isabelle había pasado toda su vida saliéndose con la suya, pero esta vez perdió. Destruir a Isabelle en línea fue satisfactorio. Pero aún no había terminado. Había intentado arruinarlo todo, mi reputación, mi negocio, mi libertad, solo porque creía que podía hacerlo.